Antes de comenzar esta historia que te va a romper el corazón, quiero hacerte una petición especial. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque historias como la que vas a escuchar hoy necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas, y solo podemos hacer eso con tu ayuda. Aquí en el canal contamos historias reales de personas comunes que pasaron por situaciones extraordinarias. Historias que te hacen reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre los sacrificios que hacemos por nuestros sueños. Y te garantizo una cosa, después de escuchar la historia de hoy, nunca volverás a ver la inmigración de la misma manera. Carlos Mendoza tenía 32 años cuando hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. Era marzo de 2019 y él estaba parado frente a su pequeña casa de madera en Tegucigalpa, Honduras, sosteniendo una mochila vieja con todo lo que tenía, $600, una foto de su familia y la esperanza de una vida mejor. Vuelvo en 2 años, amor. Voy a juntar suficiente dinero para comprar una casa de verdad y poner a los niños en una buena escuela, le dijo a María, su esposa, mientras ella lloraba en silencio. Pero Carlos Mendoza nunca regresó. Y la razón por la cual no pudo cumplir su promesa te hará entender por qué millones de familias en todo el mundo viven separadas por el sueño de una vida mejor. Esta es la historia real de un hombre que cruzó fronteras, enfrentó peligros inimaginables y descubrió que, a veces, cumplir un sueño puede significar perder todo lo que más amas. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Carlos te va a romper el corazón y te hará cuestionar todo lo que piensas sobre la inmigración. Y recuerda, suscríbete al canal ahora, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Déjanos en los comentarios si conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida, o si tú mismo tuviste que tomar una decisión difícil como esta. La casa de Carlos y María Mendoza se ubicaba en una de las colinas más pobres de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Era una sencilla estructura de madera y zinc con 2 pequeñas habitaciones, una cocina que también servía de sala y un baño que compartían con 2 familias vecinas. Carlos trabajaba de albañil y ganaba unos $200 al mes cuando había trabajo, lo cual no siempre ocurría. María cosía ropa en casa para una fábrica local, ganando 50 centavos por pieza terminada. Juntos, apenas lograban pagar el alquiler, comprar alimentos básicos y pagar la escuela pública de Diego, de 8 años, y Sofía, de 5. La violencia en Honduras empeoraba cada año. Las pandillas controlaban los barrios, cobrando impuestos a los comerciantes y amenazando a quienes no pagaban. Carlos ya había sido abordado 2 veces por miembros de la MS-13, exigiéndole una cuota de protección semanal. Si no pagas, tu familia sufrirá las consecuencias, dijo uno de los pandilleros. Fue esa noche que Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. María, necesito ir al norte, dijo, usando la expresión que todos en Honduras conocían, ir a Estados Unidos. María dejó de coser y miró a su esposo. Sabía que ese día llegaría. La mitad de los hombres del barrio ya se habían ido. Algunos enviaban dinero con regularidad, otros simplemente desaparecían. Carlos, ¿y si te pasa algo? ¿Y si no puedes cruzar? He oído historias terribles. No me va a pasar nada, respondió Carlos. Voy a trabajar en la construcción. Mi primo Roberto lleva 3 años en Los Ángeles. Dijo que puedo ganar $200 al día allí. En 2 años, tendré suficiente dinero para comprar una casa aquí, mandar a los niños a una escuela privada y tal vez incluso empezar un pequeño negocio. Diego apareció en la puerta del dormitorio, todavía en pijama. Papá, ¿por qué hablan tan bajo? Carlos recogió a su hijo. Diego era un niño inteligente, con la mirada curiosa de su padre y la dulce sonrisa de su madre. Papá se va a trabajar, campeón. Te enviaré dinero, y cuando regrese, viviremos en una casa más grande, con un patio trasero donde podrás jugar al fútbol. ¿Estarás fuera por mucho tiempo? 2 años, máximo. Pasará rápido, ya verás. Sofía también se despertó con las voces y entró en la sala. A sus 5 años, no entendía del todo qué estaba pasando, pero podía sentir la tensión en el ambiente. Durante las 2 semanas siguientes, Carlos vendió todo lo que pudo, su bicicleta, algunas herramientas. Miguel Santos, conocido en el barrio simplemente como el Coyote, cobraba $3,500 por traer a alguien a Estados Unidos.
Carlos solo tenía $600, pero Miguel aceptó el trato. Carlos pagaría el resto a su llegada, trabajando para conocidos de Miguel hasta que saldara la deuda. Es peligroso viajar cuando debes dinero, advirtió un vecino. Te tratan como a un esclavo hasta que pagas. No tengo otra opción, respondió Carlos. Si me quedo aquí, moriré pobre, o peor aún, a manos de las pandillas. En su última noche en casa, Carlos no pudo dormir. Observó a María y a los niños dormir, intentando memorizar cada detalle de sus rostros. Temprano por la mañana, Rosa, la madre de Carlos, llegó para despedirse. «Mijo, ¿estás seguro?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Eres todo lo que me queda. Mamá, esta es la única oportunidad que tengo de darle una vida mejor a mi familia. Ya verás, en 2 años volveré y estaremos mucho mejor». A las 6 de la mañana, Carlos besó a cada miembro de la familia. Diego lloró y se aferró a las piernas de su padre. «No quiero que te vayas, papi. Todo estará bien, campeón. Cuida de mamá y de Sofía por mí. Ahora eres el hombre de la casa». Carlos agarró su mochila y caminó hacia el punto de encuentro con Miguel. Cuando llegó, había otros 5 hombres esperando. Miguel llegó conduciendo una camioneta vieja. «Vamos, muchachos. El viaje a la frontera mexicana durará 2 días. Luego empieza lo difícil». Carlos subió y vio cómo su casa se hacía más pequeña a lo lejos. El viaje a la frontera entre Guatemala y México duró 3 días, no 2 como Miguel había prometido. Viajaron por caminos secundarios, parando solo para comer y dormir en lugares que Miguel conocía. Carlos vio gente de toda Centroamérica, familias enteras de El Salvador huyendo de la violencia, jóvenes guatemaltecos buscando trabajo, madres hondureñas con niños pequeños tratando de reunirse con sus maridos. «La primera vez siempre es la más difícil», dijo Ana Rodríguez, una mexicana de 45 años que hace el viaje por tercera vez. En la frontera con México, Miguel los entregó a otro coyote, un hombre corpulento llamado Roberto. «De ahora en adelante, hagan exactamente lo que les digo. Una palabra equivocada, un paso en falso, y podrían matarlos o arrestarlos». La travesía a México fue una pesadilla que Carlos jamás olvidaría. Viajaron escondidos en camiones de carga, caminaron por desiertos al amanecer y se ocultaron en casas abandonadas durante el día. Carlos vio a gente rendirse a mitad de camino, exhausta y deshidratada. En Veracruz, Roberto los colocó encima de un tren de carga conocido como La Bestia. Carlos pasó 3 días y 2 noches en el techo de ese tren. Llovió la primera noche, y estaban empapados y temblando. El segundo día, un joven salvadoreño que viajaba con ellos perdió el equilibrio mientras dormía y se cayó. Carlos nunca supo si sobrevivió. Durante las largas horas en el tren, Carlos pensaba constantemente en su familia. Llevaba una semana fuera de casa y ya sentía una profunda añoranza. En Mexicali, cerca de la frontera con Estados Unidos, Roberto los dejó en una casa donde al menos 40 personas esperaban para cruzar. Las condiciones eran deplorables. Carlos se quedó 5 días. Finalmente, Roberto regresó con instrucciones. «Esta noche cruzaremos el desierto. Son 20 kilómetros a pie hasta llegar a una carretera del lado estadounidense». La travesía por el desierto comenzó a medianoche. 15 personas siguieron a Roberto por un terreno árido y peligroso. Carlos llevaba 2 botellas de agua y una pequeña mochila. Tras 6 horas de caminata, el sol empezó a salir y el calor se volvió insoportable. 2 mujeres del grupo empezaron a sentirse mal. Una de ellas se desmayó. «Déjenla», dijo Roberto con frialdad. Carlos no podía aceptarlo. Junto con otro hombre, cargó a la mujer durante 3 kilómetros más. A las 8 de la mañana, divisaron la carretera estadounidense. Carlos sintió alivio y euforia. Pero a solo 500 metros de la carretera, vieron acercarse las luces de los coches patrulla fronterizos. «¡Corre!», gritó Roberto. Carlos corrió lo más rápido que pudo, pero estaba exhausto. Los agentes de inmigración lo atraparon rápidamente. «¡Alto! Manos arriba». El agente Thompson esposó a Carlos junto con otros 6 del grupo.
¿De dónde eres?, preguntó en español. Honduras, respondió Carlos. ¿Tienes familia? 2 niños pequeños, dijo Carlos, mostrando la foto arrugada. Thompson negó con la cabeza. Te van a deportar hoy. Pero lo vas a intentar de nuevo, ¿verdad? Carlos miró la foto de sus hijos. Sí. Lo intentaré hasta que quede bien. En su segundo intento, Carlos tuvo más suerte. Tras pasar otra semana en Tijuana, se topó con otro coyote que logró guiarlo a través de un túnel subterráneo que conectaba México con California. Bienvenidos a Estados Unidos, dijo el coyote. Carlos finalmente llegó a Estados Unidos, pero pronto descubrió que llegar era solo el primer desafío. Vivir como inmigrante indocumentado era un desafío aún mayor. Con los documentos falsos que había comprado, Carlos consiguió trabajo en una cuadrilla de construcción en Los Ángeles. El supervisor, James Patterson, sabía que la mitad de sus trabajadores eran indocumentados, pero no le importaba. Pagó $12 la hora, en efectivo, sin preguntas. Carlos estaba eufórico. $12 la hora era más de lo que ganaba en una semana entera en Honduras. Trabajando 10 horas al día, 6 días a la semana, ganaba casi $3,000 al mes. Compartía un pequeño apartamento con otros 5 inmigrantes. Carlos llamó a María por primera vez después de casi 2 meses sin noticias. Carlos. Gracias a Dios. Pensé que habías muerto. Estoy bien, cariño. Lo logré. Ya estoy trabajando y empezaré a enviar dinero la semana que viene. Carlos envió a casa $500 el primer mes, más dinero del que la familia había recibido en años. María pudo matricular a los niños en una mejor escuela. Pero la vida en Estados Unidos no era el paraíso que Carlos había imaginado. Trabajaba con el constante temor de ser descubierto por los agentes de inmigración. No podía ir al médico cuando estaba enfermo, no podía abrir una cuenta bancaria y ni siquiera obtener una licencia de conducir. Ana Rodríguez, la mexicana que conoció durante el viaje, se convirtió en su mejor amiga. Vivimos como fantasmas, dijo. Trabajamos, pagamos impuestos, pero oficialmente no existimos. Carlos descubrió que su situación era aún más complicada porque había entrado al país ilegalmente. La única manera sería casarse con un estadounidense, explicó Ana. Pero incluso así, tendría que regresar a Honduras y esperar 10 años antes de poder solicitar una visa de nuevo. 10 años. Diego tendría 18. Sofía, 15. Crecerían sin su padre. Para el segundo año, Carlos había enviado a casa más de $8,000. María había hecho mejoras en la casa y estaba ahorrando para comprar una propia. Los niños asistían a una escuela privada y sacaban excelentes calificaciones. Pero el desgaste emocional fue alto. Papá, ¿cuándo vuelves?, preguntaba Diego cada semana. Pronto, hijo. Papá solo necesita ahorrar un poco más de dinero. Sofía, que ahora tiene 7 años, a veces no quería hablar por teléfono. Dice que ya no recuerda su voz, dijo María durante una conversación particularmente difícil. Carlos lloraba solo en la pequeña habitación que compartía con otros 2 hombres. Ganaba dinero, ayudaba a su familia, pero se perdía lo más importante, el crecimiento de sus hijos. En el tercer año, la situación empeoró. El gobierno estadounidense intensificó las operaciones de deportación. Carlos vio cómo varios amigos eran arrestados en el trabajo y deportados. Tengo miedo de irme de casa, le confesó a Ana. Cualquier día podrían deportarme y perder todo lo que he construido aquí. Es el precio que pagamos, respondió Ana. Para su cuarto año en Estados Unidos, Carlos se había convertido en una persona completamente diferente. Hablaba inglés con fluidez, tenía licencia de conducir e incluso una novia estadounidense llamada Jennifer. Jennifer sabía que Carlos estaba casado y tenía hijos en Honduras. No puedes vivir en el pasado para siempre, dijo. Tu familia está conforme con el dinero que les envías. Tú también mereces ser feliz. Carlos se sentía culpable, pero la soledad se había vuelto insoportable. Hacía 4 años que no abrazaba a nadie a quien amaba. Las llamadas a casa se hicieron menos frecuentes.
Carlos, dijiste que volverías en 2 años, dijo María durante una llamada particularmente difícil. Diego ya tiene 12 años. Ya no habla de ti con sus amigos del colegio. Sofía tiene 9 años y el otro día me preguntó si todavía eres su padre. María, necesito un poco más de tiempo. Estoy ahorrando para comprarte una casa grande y abrir un negocio. Cuando regrese, seremos ricos. No quiero ser rica, Carlos. Quiero recuperar a mi marido. Los niños quieren a su padre. Carlos ya no sabía cómo regresar. Había enviado más de $20,000 a Honduras a lo largo de los años. Con ese dinero, María compró una casa nueva en una zona más segura de la ciudad y abrió un pequeño negocio de costura. Económicamente, la familia estaba mejor que nunca. Pero emocionalmente, estaban destruidos. La madre de Carlos, Rosa, falleció en 5º grado. Murió gritando tu nombre, dijo María, llorando. Durante los últimos meses, me preguntaba a diario cuándo volverías. Ya no sabía qué decir. Carlos quería regresar para el funeral, pero sabía que si salía de Estados Unidos, jamás podría volver a entrar. Permaneció borracho 3 días seguidos, llorando por su madre, quien murió sin verlo por última vez. Tienes que tomar una decisión, dijo Ana. O regresas a Honduras y aceptas volver a ser pobre, o te quedas aquí y aceptas que has perdido a tu familia para siempre. No es tan sencillo, respondió Carlos. Si regreso ahora, ¿cómo mantendré a mi familia? En Honduras ganaba 200 pesos al mes. Aquí gano 200 pesos al día. Diego, ahora de 13 años, rara vez hablaba con su padre cuando Carlos lo llamaba. El niño ya era un hombre, y Carlos se había perdido esta transformación. Tiene novia, dijo María por teléfono. Es un chico responsable, saca buenas notas y me ayuda con Sofía. Pero a veces lo veo mirando fotos tuyas de pequeña, y sé que te extraña. Sofía, a sus 10 años, era prácticamente una desconocida para Carlos. Es una chica preciosa, dijo María. A veces me pregunta si vas a su fiesta de cumpleaños. Nunca sé qué decirle. Carlos pasó el 5º año sumido en una profunda depresión. Siguió trabajando, siguió enviando dinero, pero había perdido su propósito. Ya no estaba construyendo un futuro mejor para su familia, simplemente apoyaba a una familia que había aprendido a vivir sin él. Jennifer terminó la relación con él. Nunca superarás la culpa, dijo. Estás atrapado entre 2 mundos. Una noche, Carlos encontró una carta que le había escrito a Diego en 2º año, pero que nunca se atrevió a enviar. Al leerla 5 años después, se dio cuenta de que se había convertido en un mentiroso. Habían pasado 6 años desde que Carlos salió de Honduras. Diego tenía 14 años y Sofía 11. Carlos había enviado a casa más de $35,000 durante ese tiempo. María había usado el dinero sabiamente. Compró una casa grande, montó un próspero negocio y envió a sus hijos a una de las mejores escuelas privadas. Económicamente, la familia Mendoza había ascendido de la pobreza extrema a la clase media. Pero el costo emocional había sido devastador. Diego se había convertido en el hombre de la casa. A los 14 años, tomaba decisiones y protegía a su madre y hermana. Sofía había crecido prácticamente sin ningún recuerdo real de su padre. Para ella, Carlos era una voz en el teléfono que llamaba de vez en cuando. A veces le enseño a Sofía fotos tuyas, dijo María. Las mira y dice, oh, tú eres quien nos manda el dinero. Ya no puede llamarte papá con naturalidad. Carlos había intentado regresar a casa 2 veces durante esos 6 años. La primera vez, había ahorrado 15,000 pesos cuando recibió una llamada desesperada de María. Carlos, Diego está en el hospital. Tuvo un accidente de moto y necesita una cirugía que cuesta 8,000 pesos. Carlos canceló el viaje y envió el dinero de inmediato. El segundo intento fue en 2023. Había ahorrado 20,000 pesos cuando María lo llamó con otra emergencia. El negocio va mal por la crisis económica. Necesito $10,000 para saldar las deudas. Una vez más, Carlos envió el dinero y canceló el viaje.
Empezó a notar un patrón cruel: cuanto más dinero enviaba, más dependiente se volvía su familia de él. Es una trampa, explicó Ana. Nuestras familias se acostumbran al dinero que les enviamos. Si regresamos, no podremos mantener el nivel de vida que tienen ahora. En 2024, Carlos recibió una noticia que lo cambiaría todo. Diego había recibido una beca para estudiar ingeniería en una universidad privada. La matrícula, que la beca no cubría, era de 500 pesos al mes. Es su sueño, Carlos, dijo María. Quiere ser ingeniero como tú. Pero no puedo pagar esa diferencia yo sola. Carlos se encontraba en una encrucijada insalvable. Si decía que no, le negaría a su hijo la educación que siempre había soñado. Si decía que sí, se comprometería a quedarse en Estados Unidos al menos 4 años más. Yo pago, dijo Carlos. Esa noche, Carlos caminaba por las calles vacías de Los Ángeles, reflexionando sobre la cruel ironía de su situación. Había salido de Honduras para darles a sus hijos una vida mejor, y lo había logrado. Diego sería el primero de su familia en cursar estudios superiores. Pero en el proceso había perdido el derecho a ser su padre. Carlos llamó a casa. María, ¿crees que todavía me quieren? Hubo un largo silencio. Carlos, te respetan. Saben que sacrificaste tu vida por ellos. Pero el amor necesita presencia. Y tú no has estado presente en 6 años. Si regreso ahora, ¿seréis capaces de manteneros? ¿En serio? No. Al menos no al nivel que tenemos ahora. Tendríamos que vender la casa, sacar a los niños del colegio privado, cerrar el negocio. Volveríamos a ser pobres. Carlos había trabajado durante 6 años para sacar a su familia de la pobreza, pero en el proceso, se había convertido en prisionero de su propio éxito. 3 meses después, Carlos recibió un video de Diego graduándose de la preparatoria. Durante su discurso de despedida, Diego agradeció a su madre. No mencionó a su padre. Carlos vio el video decenas de veces, llorando cada vez. Se había perdido 6 años de la vida de su hijo. Extrañaba el primer día de clases, los partidos de fútbol, las conversaciones sobre chicas. Solo quedaban las transferencias bancarias mensuales y las llamadas telefónicas, cada vez más escasas. Sofía envió una foto suya en su 11º cumpleaños. En la foto, sonreía, pero Carlos notó que no sonreía como una niña con su padre presente. Esa noche, Carlos llamó a un abogado de inmigración en Los Ángeles. Quiero saber si hay alguna manera de legalizar mi situación aquí. ¿Entró usted al país ilegalmente?, preguntó el abogado. Sí. ¿Tiene usted esposa o hijos estadounidenses? No, mi familia está en Honduras. En ese caso, sus opciones son muy limitadas. Tendría que regresar a Honduras y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos durante 10 años. 10 años. Carlos hizo los cálculos. Diego tendría 24 años cuando pudiera regresar legalmente. Sofía tendría 21. Serían adultos, con sus propias vidas. Carlos había llegado a la conclusión más dolorosa de su vida: había cambiado a su familia por dinero. La historia de Carlos Mendoza es la historia de millones de inmigrantes en todo el mundo. Hombres y mujeres que abandonan sus países en busca de una vida mejor, pero terminan atrapados en una cruel trampa. No pueden regresar porque sus familias dependen del dinero que envían, pero tampoco pueden traer a sus familias porque viven ilegalmente en los países a los que emigraron. Carlos logró sacar a su familia de la pobreza extrema. Diego se graduará de ingeniero, Sofía tiene acceso a la mejor educación y María tiene casa propia. Pero desde una perspectiva humana, la pregunta sigue siendo: ¿vale la pena tener dinero si pierdes a tu familia en el proceso? ¿Vale la pena darles a tus hijos una vida mejor si no puedes estar ahí para verlos crecer? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada familia que vive así toma decisiones imposibles a diario. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre estar presente en la vida de tus hijos o brindarles una mejor vida financiera? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Comparte tu opinión en los comentarios.